Y para terminar de hablar ya un poco así en general de los métodos de la clase array, lo que vamos a hacer es hablar un poquito sobre cada uno. A ver, los elementos, ¿qué se puede decir de los elementos? Pues hay varios, ya vimos que había varios métodos y funciones, ¿no? Que esperan elementos. Y bueno, ¿qué hay que saber sobre los elementos? Los elementos son los valores que queremos meter. A ver, espera, que no sé lo que estoy haciendo. Son los... Vale, ok. Los elementos que queremos meter. Entonces, son valores. ¿Y qué pasa? ¿Que tienen que ser todos del mismo tipo? Pues no tienen que ser todos del mismo tipo. Unos pueden ser numéricos, otros pueden ser booleanos, pueden ir mezclados, pueden ser objetos, pueden ser fechas, pueden ser lo que sea. No tiene por qué ser elementos homogéneos los que metemos. Vamos a verlo, que un ejemplo vale mucho. A ver, entonces, yo creo una lista vacía. Vamos a llamarle una variable. Par A. A es un array que inicialmente está vacío. Entonces yo ahora puedo hacer push. Vale, push que espera elementos, uno o más. Entonces, ¿tienen que ser todos iguales? No, aunque podrían, pero no tienen por qué. Entonces, este, por ejemplo, va a ser un número, este va a ser un valor booleano, este va a ser un definer, este va a ser un objeto, bueno, vamos a ver que vale 1, etcétera. ¿Me va a dar problemas? No, los elementos en un array pueden ser del tipo que sea. Me dice que ahora hay 4 y si lo muestro veo que se han metido correctamente. Vale, pues eso es lo que hay que saber de los valores. O sea, siempre que es un elemento, un token, como más le llaman, bueno, no me acuerdo cómo más, son elementos, son los valores que tú quieres almacenar. La longitud, no recuerdo más que se usase, creo que en la función array, ¿no? En la constructora. Creo, ¿eh? Bueno, pues la longitud es el número la longitud es el tamaño que quieres que tenga inicialmente el array, vale, y no va a decir nada más. Array like, lo que quiere decir array like son objetos que puede ser un array, no podría ser un array es también un objeto array like, pero en general son objetos que disponen como mínimo de una propiedad llamada length. Es decir, tiene una propiedad length que es de tipo número. Es un número. ¿Y con eso vale? Pues sí, mira, con eso ya vale. Pero además puede tener propiedades que sean números. O sea, esto es una propiedades como que valga 0, el 0 tal, ¿no? O sea, podría ser un objeto, vamos a hacerlo bien. Mira, vamos a hacerlo aquí en el, vamos a limpiar un poco y mira, voy a crear un objeto array like. Es así de fácil. Esto es un objeto, bueno, abro y cierro, esto ya es un objeto y entonces ¿qué le meto? Puede tener lo que tenga, o sea, puede tener más cosas, pero tiene que tener una propiedad llamada length, que yo le puedo decir que es 5, por ejemplo, aunque sea mentira, igual solo tiene esto, pero puedo, sí. Vale, ¿qué más podría tener? Podría tener una propiedad, por ejemplo, que sea, vamos a decirle, sí, vamos a decirle que el 0 vale 3 y que el 4, venga, que vale 5. Vale, aquí tengo un objeto array like. Es así de fácil. Es un objeto del que yo puedo consultar su tamaño y
puede tener propiedades numéricas. Vale, voy a guardar una variable. Vamos a decirle a L de ArrayLike. Entonces, si esto es un objeto ArrayLike y hay métodos como este from estático de la clase array, que lo que espera puede ser un objeto ArrayLike, bueno, pues vamos, a partir de un objeto ArrayLike me crea un array. Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. Entonces, se halla, es un objeto estático en la clase array y lo que espera es un objeto ArrayLike. Pues efectivamente me ha creado un array que es este, a partir de este objeto que le paso, bueno, de este, porque se lo doy en la variable. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene un tamaño de 5, por lo tanto aquí hay 5 cosas, ¿no? Y le digo que la 0 vale 3. Entonces aquí me ha plantado en la posición 0 un 3. Estas están sin definir. ¿Por qué? Porque no hay propiedades numéricas. Por ejemplo, no hay una propiedad 1 que tenga un valor. O bueno, no existe propiedad 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estas, como no existen, no están definidas, entonces las deja así como no definidas. Y por último, en la 4 se ha encontrado esto, el 5, que vale 5. En la posición 4, un 5, vale. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa si yo le digo que tiene 5 y que la propiedad 7 vale 5. A ver qué pasa. Y vuelvo a crear un objeto así, un array. Y, mira lo que ha pasado. Que aquí la longitud manda. Vamos a ver una cosa. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que yo le he dicho que como la longitud es 5, esto no va a tener más de 5 cosas. Tiene 5. Y aunque aquí haya una propiedad que le digo que el índice, bueno, que el atributo 7 vale 5, la propiedad con nombre 7 vale 5, pero no la tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque queda fuera del rango de la longitud. Vamos a hacerlo al revés. Bueno, al revés no, vamos a hacer ahora una cosa. Vamos a quitar la longitud. Y le doy solo propiedades numéricas. A ver si esto pasa o no pasa. No pasa, esto no es un ArrayLike. Y como no es un ArrayLike, porque no tiene longitud, me da un array vacío, lo mismo que si no le hubiera pasado nada. Bueno, pues no es lo mismo, mira, por bocas. Ok. A ver si igual es que espera algo, pero si tiene que haber algo, aunque sea una tontería. Vamos a darle una cadena. No, que eso sí que es. Vamos a pasarle un 9. Yo creo que algo hay que pasarle. Aunque sea una tontada. Después ya verá, igual dice, me ha pasado algo, pero esto no sé qué hacer con ello y toma, un array vacío, majo. Vale, ok. Vemos que una cadena de texto tiene longitud, ¿verdad? Sí, tiene. Entonces ya es un ArrayLike. Bueno, aparte, a ver, se le puede aplicar, aquí ahora un 0. Sí, también tiene propiedad. Bueno, lo convierte. Entonces yo puedo crear, como esto es un ArrayLike, yo podría decirle array from, vamos a decirle texto, y aquí tenemos el array que me crea. Esto es un ArrayLike primordial, que tenga una propiedad length y ya está. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, lo voy a explicar luego. El callback también lo va a explicar luego. Entonces, posiciones o índices. Venga, vamos con esto que es fácil. Vamos con esto. Y para explicarlos, vamos a
al método slice, que es una rodaja, y la rodaja, ¿qué es lo que le tengo que decir? El principio y el fin. Esto pone begin end, podría haber sido start end o cualquier otro nombre, siempre se refiere a índices en los métodos. Vale, entonces vamos a ver, ¿qué es lo primero que hay que saber? Lo primero que hay que saber es, bueno, vamos a crear una cosita. Bueno, lo primero que hay que saber, pues, ya que estamos aquí, es que los arrays empiezan en 0. O sea, este es el elemento 0, este es el elemento 1, este es el elemento 2. Eso te puede parecer extraño, pero es lo más lógico que sea así, porque en realidad tú bueno, ahora no, con los objetos no, pero cuando esto se guarda como en C, por ejemplo, que se guarda en el lenguaje C, que esto serían posiciones consecutivas de memoria, y este array tendría un nombre, entonces, ¿qué es lo que hay que guardar? ¿Dónde empieza? O sea, lo que importa es dónde empieza en la memoria, ¿no? Este array. Esto sería lo que habría que guardar. ¿Y cómo accedemos a cada elemento? Pues a partir de ahí desplazándonos. Entonces tiene todo el sentido que este sea el elemento 0. ¿Por qué? Porque para acceder a él, desde la posición primera, que es la que lo ocupa, ¿cuánto hay que desplazarse? 0. ¿Cuánto hay que desplazarse para llegar a la B? 1. Te tienes que saltar 1. La A te la tienes que saltar. ¿Cuánto te tienes que saltar para llegar al último? Pues tienes que saltarte todos los anteriores. ¿Y eso cuánto es? Pues si son, no sé cuántos son aquí, 7. Si son 7, hay que saltarse 6. Entonces, si la longitud del array es 7, esto ocupa la posición 6. ¿Por qué? Porque hay que saltarse 6 para llegar a él. Es así. Por eso las cosas empiezan en 0. Porque en realidad los índices, que son desplazamientos. Vale. Bueno, entonces, en JavaScript, ¿qué tenemos? Tenemos que esos desplazamientos se lo podríamos dar. O sea, si nosotros estamos aquí. O sea, a ver, vamos a ver. Números positivos son desplazamientos desde el principio. Entonces, si yo ya me encuentro en el principio, ¿cuánto me tengo que desplazar para llegar a la A? ¿Cuánto? Nada, ¿no? 0. Y a la B, 1. Vale, ahora imagínate que estamos en el final. Estar en el final significa... Bueno, estar en el principio significa estar justo antes de la A. O sea, estar aquí, antes. Y estar en el final significa estar después de la H. Justo después del último, de la H. Entonces, valores positivos significan ir así, de aquí, de izquierda a derecha. Valores negativos es empezar de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuánto me tengo que desplazar para para acceder al primero? 0. ¿Por qué? Porque estoy justo aquí, empiezo aquí, pues 0, ya estoy en él. En cambio, si estoy después de la H, ¿cuánto me tengo que desplazar para acceder a la H? Porque ya me la he pasado. Me tengo que desplazar 1. Y por ser desplazamiento de derecha a izquierda, o sea, desde el final hacia el principio, entonces menos 1. ¿Cuánto me tengo que desplazar para llegar a la E desde el principio? Pues 0, 1, 2, 3, 4. Tengo que saltarme 4 para acceder a la E. Y desde el final, 1, 2, 3 y 4. También, ha coincidido. Vale, pues más 4 menos 4. Este sería más 5 y menos 3. Este sería más 6 y este sería más 7 y menos 1. Muy bien. Bueno, entonces teniendo claro esto,
Bueno, esto... sí, es así, claro, es así. Porque ya hemos dicho que puede haber elementos que no existen, pero en cuyo caso se siguen poniendo así, ¿no? O undefined. Entonces te los tienes que saltar igualmente, ¿no? Ok, bueno, venga. Vale, ¿qué más? Pues lo siguiente que hay que saber es que para marcar un trozo, para marcar un fragmento dentro de este array, el primero, el que se da como start o como begin o como inicio o comienzo, tiene que estar más a la izquierda. No va a decir que tiene que ser menor, porque eso ya lleva a la confusión, pero tiene que estar más a la izquierda en el array que el final. ¿Por qué digo que está mal decir que tiene que ser menor? Pues porque vamos a decir que podemos decir que imagina que queremos marcar esto. Lo podemos hacer de dos formas. Bueno, de dos, de más. Podríamos referirnos a la C como que hay que saltarse 2, por lo tanto es el índice 2, ¿no? O podríamos decir que hay que saltarse desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría ser menos 6, porque da igual, podemos elegir cómo nombrarlo. Esto puede ser 2 o puede ser menos 6. Y este, a su vez, puede ser 4 o puede ser menos 4, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el inicio podríamos decir que es 2 más 2, o sea 2, y el final podríamos decir que es menos 4. Eso está bien, porque este está más a la izquierda que este. Sin embargo, el menos 4 es menor que 2. Entonces, bueno, vamos a pensar en términos de izquierda y derecha en la lista, ¿vale? Ok, pues siempre que haya que marcar un start y un end, hay que tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué estaría mal? Bueno, otra cosa. Cuando se espera que se dé un rango, el comienzo es inclusivo, es decir, si yo le doy 0, por ejemplo, 0 ya está dentro. Si le doy 1, el 1 ya está dentro. Y el final no se lo doy diciendo hasta aquí, sino que hasta aquí incluido este. Vamos, hombre, que para meter BCD tendría que decirle que empieza en 1, pero no que termina en 3, sino que termina en 4, porque el 4 ya no se incluye. Entonces, cuando se dan índices y se dice primero y último, es el primero que sí y el último hay que pensarlo como el primero que no. El primero que sí, claca, y el primero que no, ¿cuál es? Este. Entonces tendría que decirle desde aquí y este es el final, porque es el primero que no. Así que vamos a hacerlo más pequeño, o mejor vamos a quitar elementos. Venga. Vamos a quitar elementos y así ya vale. Ok, slice. ¿Qué necesita slice? Slice necesita dos cosas: saber dónde empezar y dónde acabar. Y me va a devolver un fragmento, el que sea, dentro de este array. Entonces, vamos a empezar a decirle 0 es que sí. Entonces empieza aquí y a partir de aquí ya la A ya se incluye. Vamos a decirle que el 1 ya no se incluye. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Si el 0 se incluye y el 1 ya no se incluye, pues solo me devuelve una lista formada por el 0. Si yo le pongo que el 2 es el primero que no se incluye, pues me incluye el 0 y el 1. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Esto mismo
¿cómo le podía haber dicho? En vez de 0, ¿qué le podía haber dicho? 0 es la forma de pensarlo de izquierda a derecha, pero le podía haber dicho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esto es lo mismo. Sí. También podía haber cambiado el 2. Y en vez de decirle 2, que es la C, le digo menos 1, menos 2, menos 3. Es lo mismo. ¿Qué estaría mal entonces aquí? Estaría mal decir que el primero que sí que hay que incluir es el mismo que el primero que no. O sea, el índice 1, que es la B, es el primero que hay que incluir, pero le dices, pero no me incluyas el índice 1. Entonces, ¿en qué quedamos? Toma, la lista vacía. Me da la lista vacía. Vale. Y si se lo pongo a un peor, que es que este es todavía más a la izquierda, pues lo mismo. Los índices, ¿qué más hay que saber de los índices? Que si el primer índice en el que empieza está dentro del rango y el segundo cae fuera, vamos a decirle aquí cuál es, sería 0, 1, 2, 3, 4, 4 es el máximo, pues vamos a decirle, por ejemplo, 8, que se pasa de mucho. Si el segundo cae fuera, él lo que hace es devolverme hasta donde puede. O sea, él ha podido hasta el 4, ¿no? Hemos dicho 0, 1, 2, 3, 4, sí. Desde el 1, pues me ha devuelto hasta el final. Hasta el final. Vale. Es decir, si te pasas, él lo recorta. Dice, ojo, me estás pidiendo más. Y lo recorta. Entonces, con los índices siempre funciona así. El start, el begin, o sea, el principio, siempre se lo das con el índice, que puede ser en cualquier forma, positiva o negativa, eso da igual, pero siempre es el primero que quieres que se incluya. O sea, el primero a partir del cual ya se empiezan a incluir. Para lo que sea, ¿eh? Aquí en el slice pues es el primero que te va a devolver, ¿no? Pero según el método que uses. Y el segundo, el end, siempre es el primero que no. O sea, siempre delimitas los rangos desde el primero que sí hasta el primero que no. Vale, entonces ahora ya vamos a ver los callback. Esto... A ver cómo lo digo. Bueno, pues aquí defino una lista llamada L de lista, que va a tener los números del 1 al 9 en orden, ordenados según ese orden, claro, porque entonces ahora yo lo que quiero, L es la lista, ya la tengo ahí, como podemos ver. Entonces, ¿qué puedo hacer? Vamos a ordenarla. Y si yo le digo sort, así tal cual, no creo que eso, no me ha hecho nada. Bueno, en realidad lo ha ordenado, pero es que ya estaba ordenado. Pero yo le podría decir, él lo está ordenando de acuerdo al orden natural de los números. Pero yo le podría decir, no, así no se ordenan estas listas. Estas listas las quiero ordenar de forma que primero salgan los impares y luego los pares. Ese es el único orden que quiero, es que no haya ningún par antes que un impar. Vale, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Pues lo haremos, bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a crear primero una función que recibe dos números A y B. Y la idea es la siguiente. Si A es menor que B, por lo que tiene que aparecer antes que B, daré un menos 1. O sea, devolveré un número negativo, mejor dicho. Un número menor que 0 significa que A tiene que aparecer antes que B. Si A es igual que B,
lo que devolveré será un 0. Y si A es mayor que B, entonces tiene que aparecer después. Lo que voy a hacer es devolver un número mayor que 0. Vale. Entonces, como lo que quiero es que aparezcan primero, es decir, que sean menores los impares, lo que haré será lo siguiente. Bueno, pues vamos a... lo que hago es ver si el número es impar, eso se hace con el módulo. Si A módulo 2 da 1, eso es que es impar. Eso pasa en el 1, en el 3, en el 5, etc. Vale, entonces, hago una pregunta. ¿Es impar? Si es impar, devuelvo menos 1. Y si no, devuelvo 1. Vale, entonces ya tengo establecida mi función. Y ahora vamos a usarla. Bueno, vamos a probarla primero. Ay, no le he puesto nombre. Vale. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle... ¿Cómo le pongo a esto? Método. Venga, método. Ahora tengo que decirle esto y luego lo cierro. Vale. Algo hecho mal. Función método. A ver. Vale, no había matado. Ok. A ver. Empiezo. Creo. Venga. Ok, ahora sí. Venga. Vale. Bueno, entonces vamos a probarla. Método. Vamos a darle un par, que sería A, y un par, y un impar. A ver, ¿dónde está el menos? ¿Dónde está el menos? Aquí, menos 1. Ok, ¿por qué me da 1? Porque B es mayor que... O sea, porque A es mayor que B, porque es par. Muy bien, esto va bien. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a decir menos 1. Si son dos impares, a ver, vamos a dar. Si son dos impares, veo que no importa aquí. No importa. Bueno, claro. Solo funciona con método, con positivos. Por no ponerlo del absoluto y todo eso. Bueno, da igual. No importa, ¿no? No importa. Vamos a poner 1 y 3, venga. 1 y 3. Solo con positivos, ¿eh? Bueno, que es lo que hay, ¿no? Al final. Ok, bueno, entonces vamos a ordenar. Era L de lista. Vamos a aplicarle el sort y vamos a decirle... Esto es el callback. Es una función que él lo que va a hacer es, lo único que sabe, la lista, el método sort, es que va a ir cogiendo, según va a ir cogiendo parejas, las va a ir comparando, si es mayor o menor. Eso él verá qué algoritmo usa, no sé, es el que use. Se supone que será bueno. Y entonces, él lo único que necesita saber es cómo hay que comparar. Y nosotros se lo decimos con el método. ¿Cómo tiene que comparar parejas? Se lo decimos con el método. Y aquí lo tenemos en acción. Eso es un callback. O callback. Muy bien. Entonces la pregunta ahora es, ¿vale? Todos los callbacks van a recibir A y B. Todos los callbacks tienen que devolver menos 1, 0 o 1. Pues la respuesta es no. Porque el callback se elige en función de las necesidades que hay en el momento. Por ejemplo, si nosotros queremos filtrar, vamos a hacer el ejemplo. Volvemos a tener
la variable L que tiene esta lista y ahora vamos a filtrar. Vamos a decir un método que sea función filtro. Vamos a decirle que recibe un valor que es v. Un filtro es algo que decide si un valor v pasa o no pasa. Entonces ya no es a y b, ahora es un v. Y vamos a decir que return si v es mayor que 3 y v menor que 8. Venga. Menor que 8. Ay. Ok. Vale, ya tenemos el filtro. Entonces ahora podríamos hacer lfilter y vamos a decirle que es el filtro. Vale, pues aquí lo tenemos en acción. Esto es un array nuevo, no ha modificado L para nada. Si yo hago L, sigue valiendo lo mismo. Bueno, el caso es que otro ejemplo de esto. Entonces te dice, oye, y hace falta para hacer todo esto definir una función aparte con un nombre y luego meterle el nombre. Y dices, no, esto lo podía haber hecho de otra forma. Lo podría haber hecho también diciéndole que quiero filtrar y la función se la doy aquí mismo. Función que recibe un v y que va a devolver, vamos a hacerlo más simple, si v es mayor que 3, solo eso. Lo podría haber escrito así. Defino la función directamente aquí en la llamada. Pues sí, lo podía haber hecho. Incluso lo podía haber hecho aún mejor. Y una función tan simple como esta, hay una sintaxis que se llama funciones de flecha, que es lo siguiente. Bueno, lo primero que hago es comerme función. Función, ¿me lo como? Sí, ¿por qué? Porque eso va implícito con esta flecha. Esto ya me está diciendo que es una función. Siguiente cosa que me puedo comer. Pues me puedo comer los paréntesis, estos, si solo es un argumento el que recibe la función o el que espera recibir. Me puedo comer los paréntesis. Como aquí solo es uno, me los como. ¿Algo más que me puedo comer? Sí. Si lo siguiente, o sea, si solo va a haber una instrucción, esa instrucción se supone que es un return. Entonces podría haber dicho v mayor que 3. Y no hace falta ni que ponga punto y coma ni nada. ¿Esto hace lo mismo? Pues fíjate que avance, ¿no? Vale. Entonces, hemos dicho que todas las funciones no necesitan definirse aparte y luego llamarse, a no ser que vaya a ser llamada desde muchos métodos distintos. Entonces igual sí merece la pena, ¿no? Ponerle un nombre aparte y luego llamarlo. Pero lo normal será hacerlo así. Y si siempre que se pueda, porque es una función muy corta y que se lee mucho mejor, esto, las funciones flecha o arrow functions. Bueno, entonces a ver qué más. Bueno, entonces aquí en la clase array, ¿qué se espera encontrar, ¿no? Como callbacks. Bueno, pues una callback muy típica. Ya hemos visto la que espera A y B para comparaciones, para ordenamientos. Hay otra que es general en varios sitios, que es: te doy un valor, también te puedo pasar el índice que ocupa en el array y también te puedo pasar el array. Esta también se usa mucho en el mapeo, en el filtrado también te la pasan así. Sí. Cuando te pasan todo esto, es que el v es el valor, el i es el índice que ocupa en ese momento en el array, y el array, por si te hace falta, también te pasan una referencia. Vale, ¿qué más?
Bueno, eso de todas formas se verá en cada función. ¿Qué más? Vale, ahora le toca al dis. El dis es muy sencillo, la verdad, no tiene gran cosa esto. Dis se refiere al contexto en el que se ejecuta una función. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo también esto. Limpiamos y empiezo a definir una función que la voy a usar en el filtrado, en el filter, que lo que va a hacer es return si v, vamos a decirle que es mayor, o igual, venga, mayor o igual que un min y v menor o igual que un max. Ojo, v menor o igual que un min y v menor o igual que un max. ¿Y de dónde salen ese min y ese max? Si yo no lo he declarado en el interior de la función esta, con var, lo esperará encontrar fuera, ¿no? En un contexto más externo. Si esto lo estuviera ejecutando en un navegador, sería la ventana, o sea, el window. Y si lo ejecuto aquí en Node, será el objeto global. Entonces vamos a decirle mejor this.min y this.max. This.min y this.max. Y lo que estoy diciéndole aquí es, mira, yo no sé en qué contexto me voy a ejecutar, pero cuando me ejecute, yo tengo que ver en algún sitio que hay un min y que hay un max, una variable min y una variable max, de la que yo voy a extraer los valores para hacer mi función. Ahora mismo no sé cuáles van a ser, pero eso lo sabré cuando me ejecute. Vale, eso es lo que está diciendo esta función. Vamos a probarla suelta. Entonces, no le he vuelto a poner nombre. Ok. ¿Y ahora qué pasa? Que no se cierra. Vamos a ver. Vale, voy a volver a escribirla. Ok, aquí la tenemos. Y vamos a probarla, hemos dicho, ¿no? Sí, vamos a probarla. Vamos a probar qué pasa si yo no establezco en ningún lado min y max, que es indefinido, ¿no? Se supone que... Entonces me va a decir, falso. ¿Por qué? Porque está comparando con indefinido. Entonces es lo mismo que decir 4 es mayor que un definer. Me dice falso. Eso es lo que está pasando, que no encuentra min y max en ninguna parte. Vamos a decir, ahora mismo estamos por fuera, ¿no?, de la función, pero vamos a establecer que min es igual a 1, que min es igual a 3, y vamos a decirle que max es igual a 5. Vale, ahora ya existen los valores. Existen fuera, ¿no?, porque los acabo de establecer. Esas variables ya existen. ¿Y qué es lo que había llamado? Estoy cansado, A ver. F no era. Sí, F de filtro, vale. Ahora, ¿qué me diría esto? Mira. Ahora ya no me dice falso, ahora me dice que sí. ¿Por qué? Porque 4 es mayor o igual que 3 y menor o igual que 5. ¿Y 5? ¿Y 5? También. ¿Y 6? No. Pues fíjate que es curioso, ¿verdad? Esto. Y yo ahora lo que voy a hacer es un objeto
al que le voy a poner nombre, le voy a poner insp de inspector, ¿no? Bueno, vamos a decirle insp1 o inspector1 es igual a un objeto que tiene una min que vale, vamos a decirle 7. Este es muy exigente, ¿eh? Es un mínimo de 7, un notable, y un máximo de 10. De 10. Vale, eso es inspector 1. Y ahora vamos a hacer inspector 2. Inspector 2, que es un poco más exigente, porque este solo es del 9 a 10. Vale, entonces tenemos un inspector 1 y un inspector 2. Y ahora vamos a volver a llamar al filtro con esa misma nota, pero esta vez le pasamos un objeto que va a definir el contexto de la función. Entonces le pasamos insp1. ¿Qué me va a decir con un 6? Pues me va a decir que ¿a dónde vas tú, peladillo? Pero si le doy un 8, le doy un 8, mire, ojo, ¿qué está pasando aquí? Vale, ya sé lo que está pasando, que estaba probando la función sin más, pero yo no quiero probar la función sin más. Yo quería, ¿cuál era el? Vale, a ver, ¿cuál era el L? Vale, ok, a ver, que se me ha ido a mí la pinza ahora. Quería filtrar, filter, voy a filtrar aquellos valores de L, donde L es estadista. ¿Y cuál es la función que voy a usar? La función es f. F es la función que ya habíamos dicho, que el valor tiene que ser menor, o sea, mayor o igual que un mínimo y menor o igual que un máximo, ¿vale? Y si solo le digo eso, ahora, ¿cuál va a usar? Va a usar el min y el max que definí fuera, ¿no? Están ahí. Entonces, eso que me decía que el mínimo era 3 y el máximo era 5. Pero yo podría cambiar eso. Le podría decir, no. Ahora vamos a usar como contexto el inspector 1. Entonces, ¿qué valores me va a seleccionar? 7, 8 o 9. Y si yo ahora uso el inspector 2, en el contexto del inspector 2, esa función trabaja de otra forma. Solo acepta el 9. Eso es el contexto. ¿Se entiende? Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues eso es todo. Hemos visto estas tres que son las importantes, ¿no? Bueno, y el array like también. Bueno, pues estas cosas que hemos visto, el array like, el this es un contexto, es en el contexto de en qué escenario funciona una función, funciona un método, ¿no? En qué escenario, con qué parámetros, todo eso es el this. Cuando una función acude a un parámetro que no encuentra, es undefined, y los undefined se suelen expandir. O sea, una suma con undefined pues, es undefined. O igual no es un número, ahora no estoy seguro, pero bueno, entonces, pues ya con esto que hemos visto podemos abordar mejor los métodos que vamos a ver. Porque ahora cuando filter espera un callback, ya sabemos de qué va, ¿no? La historia, ya sabemos que esto es una función, que ahí definimos cómo se va a comportar. El this, que aparece en varios, ya sabemos también lo que es un escenario. El start, ya sabemos lo que es el primero que sí. El end es el primero que no. Compare aquí la función de comparación.
ya sabemos lo que es una callback, es otra forma de llamarlo. Los elementos que pueden ser distintos, no tienen por qué ser del mismo tipo. Esta que no recibe nadie, ¿qué me da? Un elemento, me da un índice. Estos me dan, sí, no, mira, estos son todo callbacks y this. Bueno, pues ya con esta introducción del vídeo anterior y de este, yo creo que ya se puede entender perfectamente las cosas. Ahora solo hay que especializarse un poco, o sea, que dar más detalles sobre cada cosa, pero